Gálvez a Tijuana. Tenemos a Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en este panel. Gracias. También tenemos a Cristina Hermosillo, presidenta del Desarrollo Económico Industrial de Tijuana. Con nosotros al catedrático Ismael Chacón. Y también por parte de la comunidad de migrantes, Imelda Beltrán. Cedo el micrófono para... Y bueno, antes de dar inicio, compañeros de medios de comunicación me indican que hay que despejar el área, por favor, para poder dar inicio y que todas las personas que están en su lugar designado alcancen a ver bien. Ok. Cedo el micrófono al contador Rufo Ibarra, presidente de Acción por los Derechos Fundamentales, quien fue el que nos invitó esta mañana y para quien pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. Vamos a empujar el tiempo porque ya estamos apretaditos con el tiempo, pero de parte de Canacintra y su presidente Alejandro Jaramillo, de parte de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay, de parte de su presidente José Luis Contreras, de parte de Canaco y de parte de su presidente Julián Palomo, y de parte de Acción por los Derechos Fundamentales, por mi conducto, les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida y les damos las gracias por atender este evento en tan poquito tiempo que lo pudimos lograr realizar. También les ofrecemos una disculpa porque durante el proceso de las invitaciones tuvimos que estar haciendo diferentes acuerdos y arreglos para darles precisamente un espacio a tanta gente que quería venir a saludar a la candidata Xochitl Gálvez. Entonces, muchas gracias, bienvenidos sean todos, vamos a proceder con el evento para escuchar, pues a quien venimos a escuchar. Gracias. Déjenme presentarles a quien va a dar este evento, a nuestro amigo ya de Baja California, el licenciado Ildefonso Guajardo. Gracias por venir, Ildefonso. Candidata, yo soy de Monterrey, como tú sabes, pero cuando vengo a esta tierra me siento como en casa. Sin duda, Tijuana es un ejemplo nacional. Gracias al emprendedurismo de los tijuanenses, gracias a la visión que tuvieron desde los años 70, hubo un liderazgo en este país que pensó que era posible hacer un tratado de libre comercio. El tratado tuvo su inicio con la voluntad, con las ganas y con el esfuerzo empresarial de esta gran frontera mexicana que es Tijuana. Gracias a los tijuanenses por ser lo que hoy son. Tijuana se parece a tu proyecto. Este es un mosaico regional de todo el país. Hay mexicanos que nacieron en muchas latitudes, pero que los une un factor: aspirar. Aspirar a ser mejores, aspirar a tener un país fuerte, un país equitativo, un país grandioso. Y por eso en Tijuana salen las mejores ideas para la relación con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. A veces el gobierno central, candidata, creen que en los escritorios se resuelven los temas de conexión y de unidad en América del Norte. Pero déjame decirte, candidata, que aquí crearon soluciones gracias a su interacción con San Diego, gracias a lo que día a día tienen que vivir para hacer de esta frontera una de las fronteras más progresistas del país. Y solo por darte un ejemplo, cuando negociamos el primer tratado, candidata futura presidenta, vimos la oportunidad en ese momento de hacer un aeropuerto binacional. No se logró el aeropuerto conjunto, pero se logró algo muy importante, que es el famoso paso fronterizo rápido y automático, el CBX. Esas soluciones se ocurren aquí.
El Centrix, la línea de facilitación de paso, son soluciones que se generaron aquí. Por eso, conociendo a nuestra candidata a futura presidenta como la conozco, es una mujer práctica que escucha y implementa soluciones como buena ingeniera para que den resultados y no para que generen burocracia. El panel de hoy tendrá 4 módulos de presentación. El primero a cargo de Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Consultivo del CCE, y hablará sobre los retos de la infraestructura de frontera, sobre los retos económicos y sobre las soluciones. El segundo panel lo tiene Cristina Hermosillo, presidenta de Desarrollo Económico Industrial de Tijuana. En este panel o en esta participación, ella hablará sobre las oportunidades del nearshoring, sus realidades y sus retos. La tercera participación será de nuestro amigo catedrático Ismael Chacón para hablar sobre lo que ya la prensa aquí afuera te preguntaba, la crisis migratoria de tránsito de otros países a través de México y cómo sin ningún apoyo gubernamental la sociedad civil tijuanense tiene que enfrentarlo. Y el último panel, sin duda no por ser el último, es sin duda uno de los más importantes, la maestra Imelda Beltrán, que viajó desde Los Ángeles para hacer un posicionamiento enfático de la importancia que tienen nuestros mexicanos en el exterior en su lucha diaria y su empuje, porque hoy la comunidad hispana en Estados Unidos representa por sí misma, sería el 5º país más grande del mundo y está lleno de oportunidades más que de retos o de problemas. Finalmente, les pediría a los panelistas que por el tiempo nos limitáramos a una extensión no mayor de 6 minutos para poderle dar agilidad a las presentaciones y poder tener una conclusión por parte de nuestra candidata. Muchísimas gracias. Tendríamos la primera participación. Hay un micrófono por ahí, o te lo pasamos, Carlos, para que cada uno tiene su micrófono. Adelante, Carlos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Antes que nada, Xóchitl, bienvenida a tu casa, Tijuana. Nos da un gusto que estés aquí con nosotros. Y sobre todo en mi participación, platicarte un poco de lo que es, un poco más de lo que es Tijuana y lo que es Baja California. Baja California y Tijuana en particular siempre han sido un bastión económico para México. Hoy el Estado es la 6ª economía que más aporta al Producto Interno Bruto, con más de 929 mil millones de pesos, siendo Tijuana el 65% del PIB estatal. Somos un Estado generador de empleos. Tan solo en el primer bimestre de este 2024 generamos más de 22 mil empleos formales, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo el 3er lugar en México. No solo generamos empleos, generamos empresas donde tenemos la 2ª mejor tasa de formalidad, y aquí el nearshoring no es nuevo. Tenemos más de 60 años haciéndolo, siendo la ciudad con más operaciones de la industria de exportación y con las industrias más innovadoras. Aquí el sector aeroespacial, los dispositivos médicos, la electrónica y la automotriz son cosa de todos los días. Pero también somos parte de una región binacional. Ahorita se comentaba que junto con San Diego y el Valle Imperial nos convertimos en la zona económica fronteriza más importante entre Estados y México, con un Producto Interno Bruto de 250 mil millones de dólares. Y esto al final redunda en desarrollo social, en bienestar social, donde se pagan los mejores salarios, donde por años tuvimos un crecimiento demográfico de más del 5% anual, donde la mitad de esto era crecimiento social. ¿Por qué? Porque aquí llegaban los migrantes y siguen llegando, porque aquí sí hay trabajo. Todo esto es a pesar de que como ciudad y como estado fronterizo sufrimos de la miopía de un gobierno centralista que no entiende y no asume su compromiso con la frontera. Esto no es de una administración,
Esto ha sido un encuentro desafortunado de décadas que se promete y no cumplen con lo que merecemos como frontera. A pesar de ser la sexta portadora del PIB nacional, ocupamos el lugar 14 en cantidad de recursos distribuidos, con 67.456 millones de pesos. Sin embargo, haciendo la comparación, tomando una tasa por cada 100,000 habitantes, ocupamos el lugar número 26, por debajo de la media nacional, que es de 1.955 millones. Y Baja California solo tiene una distribución de 1.600 millones de pesos. Y muy lejos de Campeche, donde la tasa es de 2.479 millones de pesos. Y aún con estados similares como Chihuahua, que es de 1.809 millones de pesos. Nos toca atender solos el fenómeno migratorio, que ahorita hablarán de él. No existe recurso federal ni interés por atender al migrante. Vemos hoy cómo la indigencia crece en nuestra ciudad, cómo recibimos personas de diversas nacionalidades y ni empleo les podemos ofrecer por falta de leyes que lo permitan hacerlo. Tan solo en los primeros 5 meses del año fiscal 2024 se han asegurado en la frontera con Tijuana a más de 182,000 personas que intentaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos, y este fenómeno sigue creciendo. Nos toca atender una crisis de seguridad donde los homicidios, la lucha entre cárteles es tema de todos los días, donde más del 60% de la población se siente insegura. Y vemos con tristeza cómo las drogas se infiltran en nuestro tejido social. Y hoy la violencia familiar es el delito más relevante por mucho en nuestra ciudad. Según se reporta hoy, en los primeros 72 días del año se han reportado 890 personas desaparecidas en nuestro estado. Aquí vivimos con cruces fronterizos que ahorcan la economía regional. Familias que deben de soportar horas para poder llegar a casa y transporte de carga que le toma más de 6 horas para cruzar. Tenemos una infraestructura rebasada y sin un plan de inversión que refleje la importancia de la dinámica regional. Nuestra ciudad se ahoga por falta de infraestructura y desatención a los temas que son de índole federal y que por ser frontera nos toca sí o sí atender. Con estas reflexiones lo que te quiero decir es que nos da mucho gusto que estés aquí, pero lo que más buscamos es un liderazgo que voltee a ver a las fronteras, que nos entienda, que realmente se nos dé las herramientas para seguir dando los buenos resultados que da. Nosotros ya cumplimos, ya generamos los empleos, ya generamos la prosperidad, ya generamos la formalidad. ¿Ahora qué queremos? Que la Federación cumpla con Baja California y con Tijuana. Y con estas reflexiones quisiéramos conocer de tu parte tus opiniones y compromisos, uno, en materia de infraestructura fronteriza, como son los cruces fronterizos; dos, tu perspectiva en los recursos federales relativos a las aportaciones que generamos; tres, la consideración de incentivos que fomenten la competitividad de la región, como son los regímenes especiales de importación, el impuesto sobre la renta, el IVA, etcétera; el tema de seguridad, obviamente que nos ocupa, y la atención al migrante. Muchas gracias. Pues gracias por el tiempo y seguimos en este panel haciendo una simple reflexión. Les comparto una estadística del Banco Mundial recientemente liberada para el 2023. De 139 países que se miden por su desempeño logístico, México, de esos 139, ocupó el distante lugar 66, mientras que Canadá y Estados Unidos ocuparon el 17 y el 7. Específicamente en procesos aduaneros, México está en el retrasadísimo lugar 84, mientras que Canadá está en el 4 y Estados Unidos en el 14. ¿Por qué es importante la eficiencia logística? Porque no importa que estemos en la frontera, si nos tardamos en nuestra burocracia, va a ser más barato traer un barco de China que seguir interactuando con los Estados Unidos. Adelante ahora
con la presentación que tendremos sobre nearshoring y sabemos que es una experta nuestra amiga para poder platicar sobre este tema. Muchas gracias y bienvenida, Xóchitl. Como nos gusta decir en Desarrollo Económico Industrial, en Tijuana no solo empieza la patria, sino el nearshoring también. Y como Carlos ya expuso, pues qué bueno porque me ahorró parte de mis 5 minutos, ¿no? Creo que, le hemos estado siguiendo en redes para identificar los retos del nearshoring. Creo que usted ya los conoce, viendo sus participaciones en Washington y en el American Society de México el mes pasado, sabemos que sí trae los temas de energía limpia, de educación, de infraestructura, de seguridad, de Estado de Derecho, y lo que nos interesa mucho a nosotros también, la relación Estados Unidos-México. ¿Por qué? Porque aquí la vivimos y de hecho el organismo que yo represento pues interactúa mucho con nuestras contrapartes de la megaregión. A estos retos nos gustaría agregar en infraestructura pues precisamente el tema de los cruces fronterizos que Carlos ya expuso. Le voy a platicar yo de oportunidades en el tema de talento. En educación, pues una educación bilingüe y bicultural, como la que vivimos aquí en la frontera. La migración, pues mis otros compañeros hablarán de esto. Y nos gustaría agregar, pues un reforzamiento a los organismos de promoción. Nosotros salimos a promover a otros países y vemos competencia de otros estados, específicamente para Tijuana, Costa Rica, en el tema de dispositivos médicos, aunque nosotros seguimos siendo la capital de producción de los mismos en Norteamérica. Un alto enfoque también en proteger lo que ya tenemos, porque simplemente en Tijuana el año pasado el 70% de las operaciones industriales que cerramos fueron ampliaciones, ampliaciones de las empresas que ya tenemos en la ciudad, y sin embargo, pues en nuestra ley de fomento de Estado, pues eliminaron los escasos incentivos que teníamos para las mismas. Es muy importante cuidar lo que ya tenemos establecido aquí en Baja California. Y la certeza jurídica, para no andar con confusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con los temas de reformas laborales, pues se discute si se va a ampliar o no el aguinaldo, la ley SIA, etcétera, cuándo entran en vigor, si sí o si no. Y esto pues estamos viendo que le crea mucha incertidumbre a nuestros prospectos de inversionistas, ¿no? Porque no les permite hacer planes a largo plazo. Y por último, pues las leyes de desarrollo urbano, porque parte de nuestro trabajo ahorita como organismo promotor, pues ha sido el cabildeo de leyes actualizadas, ¿no? Porque estamos trabajando con mecanismos obsoletos que no nos permiten tener las ciudades modernas que necesitamos para seguir proyectando a Baja California hacia el futuro. Y bueno, de ahí me voy a saltar a los indicadores que nos favorecen, que son el indicador de complejidad económica, y esto se refleja muy bien en Tijuana porque nuestra empresa que está establecida aquí ya está migrando a procesos más sofisticados. Tenemos una industria médica de dispositivos médicos envidiable, estamos presentes en la electrónica, tenemos el segundo lugar en el sector aeroespacial, y vemos que el hecho de tener una industria de manufactura tan robusta pues nos permite migrar hasta procesos más complejos, y usted lo va a entender muy bien porque usted es ingeniera, y parte de lo que estamos viendo aquí ya es la integración de los procesos de desarrollo de software y aplicaciones, precisamente en el caso de dispositivos médicos, y le doy 2 ejemplos en la ciudad, que es Insulet y que es ITJ, en donde tenemos centros de excelencia que tenemos fomentando ya 8 años. Y usted sabe pues que esto cambia la película totalmente, ¿verdad? Porque el contratar a una persona que desarrolla estas actividades pues equivale a tener 5 o 6 personas en la línea de producción. Usted misma lo ha comentado, que cuando empezó a trabajar como operadora pues percibió un sueldo de 2,500 pesos, y que cuando pasó a ser ingeniera pues subió a 50,000. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en Tijuana, la posibilidad de tener más de estos centros de excelencia.
Nos gustaría que cuando regrese ya como presidenta los conozca. El día de mañana vamos a acudir a la ciudad de Irvine, precisamente en la promoción de un Tech Tour con nuestro cónsul de México en Los Ángeles, que tenemos la ventaja de que estaba en San Diego y se acaba de mudar a la ciudad de Los Ángeles, para discutir una estrategia de cómo atraer este tipo de talento, ¿no? Bueno, cómo crearlo. Y me da mucho gusto decirle que sí estamos trabajando con las universidades y nos estamos vinculando para tratar de acelerar este proceso. Mañana estamos en Irvine y el viernes recibimos a gente de San Diego State University que viene también a conocer estos centros de excelencia que le comento y a conocer una de nuestras plantas de producción estrella, Medtronic, y se me están acabando los segundos, pero bueno, bienvenida y esperamos verla aquí después de junio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Y la verdad es que da gusto que las ciudades tomen las riendas de su futuro. Cada vez que estamos visitando para traer inversión a Estados Unidos, vemos que la ciudad de Houston, la ciudad de Austin, tienen sus propios motores de promoción. O sea, no están durmiendo la siesta a ver qué se le ocurre al gobierno federal, ni si el Estado jala o no jala. Las ciudades en sus definiciones y sus proyectos tienen que tener una gran fuerza como este centro que preside Cristina tiene para la ciudad de Tijuana. El siguiente tema es un tema que todos ustedes conocen, que es una crisis migrante que lamentablemente de manera irresponsable la estamos sufriendo, porque como lo dijo Xóchitl Gálvez en su discurso en Washington, es totalmente irresponsable haber aceptado que México sea un país seguro, cuando a cambio no obtuvimos absolutamente nada. Y en ese sentido, invitamos al profesor Ismael a que nos comparta el reto que la ciudad enfrenta en materia de la crisis migrante. Bien, buenas tardes. Candidata, gracias por acompañarnos, darnos la oportunidad de escucharnos y llevarse estas inquietudes para la construcción de las políticas públicas de los próximos 6 años en el país. Le agradezco mucho su atención y su interés. Me toca hablar del tema de los derechos humanos y la crisis migratoria. Voy a hacer un poco de contexto, ¿no? El tema de la movilidad, el tema de la migración, es un fenómeno natural de la vida humana, ¿no? Es decir, hasta la mariposa monarca, ¿no?, migra, ¿no? Es un proceso natural, ¿no? Pues tenemos registros por allá hace 4,000 años, ¿no? Por allá Moisés, ¿no? También, es decir, los aztecas, un pueblo de Aztlán que andaba buscando dónde establecerse. No es un tema nuevo, no es un tema exclusivo del fenómeno humano, es un tema de la naturaleza, es un tema también de supervivencia, por diferentes motivos. En la actualidad, estos motivos tienen que ver más con la capacidad de la supervivencia, con la búsqueda de la paz, con la búsqueda del progreso, del bienestar. Estos derechos humanos al desarrollo, ese derecho humano al bienestar, a la salud, a la vida, a la protección de la vida, son diferentes los fenómenos que motivan la migración. Y el fenómeno de Tijuana y de todo Baja California, pero de manera particular Tijuana, tiene que ver no solo con la migración local, interna de los mexicanos, que también es un tema importante, pero que como bien han expuesto aquí nuestros compañeros, en esta región se ha sabido aprovechar de manera favorable, porque se encuentran mexicanos de todo el país en esta región, y esta riqueza de cultura, de tradiciones, de identidad ha generado esta situación actual en la frontera. Pero actualmente y últimamente hemos tenido también un flujo migratorio no solo de Centro y Suramérica por los temas importantes que se viven allá de violencia y de falta de oportunidades, sino de todo el mundo. Y encontramos en Tijuana migrantes de África, de Asia, de Rusia, de muchas partes del mundo,
tiene su casa en playas de Tijuana y a un par de cuadras hay un centro migratorio y es muy enriquecedor ver a tantas personas de tantas culturas del mundo que están ahí y que podemos conocer y aprovechar y aprender. Es un reto, un área de oportunidad importantísima que se nos da para aprovechar esas experiencias no solo de México, de Latinoamérica, sino del mundo, que vienen a aportar a esta región. Algunos de ellos con el propósito de cruzar Estados Unidos, ciertamente, pero muchos de ellos se quedan en la ciudad. Y tenemos en este país firmados tratados internacionales como la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, el Pacto Mundial para la Migración Segura. Tenemos desde luego legislación mexicana, la propia Constitución, la Ley de Migración, la Ley de Población. El problema no es jurídico, no es de marco normativo. El problema que nosotros nos hemos encontrado es de política pública, de estrategia para la atención de este fenómeno. Y en la medida que rebasa el número de migrantes, el último dato que pude encontrar que brinda el Instituto Nacional de Migración es de más de 40,000 migrantes irregulares, no migrantes, sino migrantes irregulares, ¿sí? Y que deambulan por las calles de Tijuana, que se establecen en los lugares que pueden y que organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas organizaciones religiosas de diferentes denominaciones, buscan atender, pero los buscan atender con sus recursos, con la bondad, con la generosidad de los ciudadanos, de las personas que aportan su tiempo, su dinero, sus aportaciones en especie, pero no hay una organización desde el gobierno federal, una planeación, una política pública para fortalecer estas instituciones. Y no nada más a través del Instituto Nacional de Migración, de llevarlos, traerlos, y que también, habrá que decirlo, como abogado luego me toca tramitar amparos, ¿no? Porque luego también esta institución no siempre actúa de la mejor manera, ¿no? Y entonces a veces se convierten en un flagelo, en un estorbo, en algo que no solo no contribuye, sino que lastima y lacera a los migrantes ya agraviados que tuvieron que venir a buscar un futuro mejor a estos lugares. De tal manera que no hay una organización desde el gobierno federal, una planeación desde el gobierno federal que atienda esta realidad. Como decía al inicio de mi exposición, no es nuevo, es un fenómeno que toda la vida ha existido. No es posible que a estas alturas tengamos una crisis por no poder atender a los migrantes. Es decir, pareciera que no nos habíamos dado cuenta que esto iba a pasar, que estas personas necesitan esta atención. Cuando hablamos de los derechos humanos de los migrantes, pensamos que hay derechos especiales de los grupos vulnerables, ¿no? Y no es así, los derechos humanos son los mismos para todos. Lo que cambia es la política pública para atender esos derechos humanos de estas personas en estado vulnerable. ¿Cómo no es lo mismo la capacidad que tengo yo como mexicano, como tijuanense, como profesionista para acceder a mis derechos humanos, que la que tienen estas personas que son vulnerables y que muchos de ellos ni siquiera hablan español? El Estado mexicano, bueno, todo el Estado moderno, la única razón de existir del Estado es que las personas accedan a los derechos humanos. Si las personas no tienen acceso al disfrute de sus derechos humanos, el Estado no sirve, es fallido, no tiene nada que hacer y hay que modificarlo. En este sentido, todos los que estamos aquí reunidos sabemos, tenemos la esperanza, tenemos la confianza, la certeza que la próxima presidenta de México no va a hacer oídos sordos a estas necesidades. No es un tema de buena voluntad, buenos deseos, es un tema de acción, de políticas públicas, es un tema económico, de destinarle recursos para poder atender los derechos humanos de todas estas personas, porque en Tijuana todos somos migrantes. Gracias Ismael por tu presentación sobre la crisis migrante, y cerraríamos las participaciones con un tema fundamental. Xóchitl Gálvez ha posicionado un concepto innovador. Cuando Xóchitl Gálvez se refiere al Estado 33, se refiere a esa gran comunidad de mexicanos que hoy se esfuerzan fuera de la patria, pero en una cantidad importante, más de 11 millones de compatriotas en Estados Unidos. Eso representa retos, pero representa oportunidades. Me tocó acompañarla a su primer gira al exterior
y fue a California. Se reunió con todos los liderazgos en California, dio múltiples entrevistas a medios de comunicación y en una mañana se levantó a las 6:30 de la mañana y se fue a cosechar fresas a Oxnard, California. Las historias que le compartieron eran de esperanza, eran desgarradoras. Esa es la primera vez que la vi en campaña, era precampaña, y sin duda dije, nosotros sí tenemos candidata. Adelante. Muy buenas tardes a cada uno de los aquí presentes, muy en especial a nuestra candidata Xóchitl Gálvez. Qué gusto volver a verla. Recuerdo esos días que anduvo en Bakersfield por allá cortando fresas. Decirles a todos los tijuanenses que adoro Tijuana, soy promotora de Tijuana, yo del turismo. Mi madre hace justo un año falleció aquí en Tijuana, entonces pues amo a esta ciudad. El discurso sobre migración es muy diferente si se redacta de un escritorio aquí en México, así se redacta por personas que vivimos en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. En México, cuando se habla de los migrantes, se insiste en temas como razones de la migración, el tráfico ilegal de dinero, las sustancias y armas, y sobre todo las remesas. Pero nunca se habla de la forma en que vivimos los migrantes en Estados Unidos, de sus vicisitudes para alcanzar el éxito o lograr algo, o de la capacidad económica que supera por mucho a la de los mexicanos aquí mismo en México. México históricamente no ha entendido la relación con los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Esa es una gran asignatura pendiente de parte del país. Debemos reconocer que hasta que no llegó Xóchitl Gálvez a la campaña, México nunca había sido concebido como un país de 170 millones divididos por un río. Nunca antes una lideresa o un líder de cualquier nivel y cualquier partido había considerado a los mexicanos en Estados Unidos como los habitantes del simbólico Estado 33. El movimiento migrante en México es uno de los pocos temas que conforme avanza el tiempo genera más noticias positivas. Un ejemplo indiscutible, cabe destacar que el 65% de los latinos en Estados Unidos son de origen mexicano. El Producto Interno Bruto latino en Estados Unidos es de 3.2 trillones de dólares. Si fuera un país independiente, seríamos la quinta potencia económica en el mundo. Ahora, el PIB en México es de 1.9 trillones. La frontera, gracias a los tratados de libre comercio entre ambos países, también negociados por Ildefonso Guajardo, acá presente, hoy es porosa para efectos prácticos a todo lo imaginable, excepto los seres humanos. Pero las economías de ambos países están profundamente entrelazadas, sobre todo la economía mexicana con la economía de los latinos en Estados Unidos. Juntas suman 5 trillones. Dense cuenta de lo dicho. Si esa economía fuera un país independiente, seríamos la tercera economía del mundo, solo después de China y Estados Unidos. México y los mexicanos viviendo en Estados Unidos serían la tercera economía del mundo. De ese tamaño es la oportunidad que brindamos los migrantes. Y de ese tamaño ha sido la miopía de México en su relación con los migrantes en Estados Unidos. Lo que está a punto de cambiar si nuestra futura presidenta de México, Xóchitl Gálvez, toma
toma las siguientes medidas: mantener un diálogo positivo y real y constante con nosotros los migrantes, crear el Fondo Solidario Migrante a partir del reconocimiento del pago del IVA que realizamos los migrantes vía el consumo local con las remesas, destinando un porcentaje a programas de coinversión como lo fue el 3x1 de atención a la población migrante, así como a los estados con los más altos índices de expulsión de migrantes. Garantizar en los 3 niveles de gobierno la verdadera participación política de los migrantes en México, que se nos permita votar plenamente y ser votados. Tengamos todos el derecho de elegir a nuestros propios representantes. El enemigo número 1 de los mexicanos en Estados Unidos son los consulados, por su trato poco profesional e inhumano. Se necesitan trabajadores sociales con profundo espíritu de servicio en esta función. Procurar la regulación del cobro de comisiones y de tipo de cambio en el envío de remesas. Diseñar una política de Estado para sensibilizar a los mexicanos en México sobre el valor de los migrantes. Diseñar una estrategia e invertir en los liderazgos de organizaciones comunitarias mexicanas en Estados Unidos. Impulsar, y en esto pongo mucho énfasis, impulsar la creación de la 6ª circunscripción, así como su representación política en los congresos locales. Los migrantes, candidata, exigimos respeto. Ya estuvo bueno que se vanagloree este gobierno con las remesas. Los mexicanos migrantes somos tan mexicanos como los mexicanos que viven aquí en México. Muchas gracias. Con estas excelentes participaciones, le pedimos a la próxima presidenta de México que nos haga el favor de tomar la palabra. Muchas gracias. Ay, creo que aquí no se va a tener dónde sostener. No, bueno, aquí las detengo. Gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias, mi querido Ildefonso Guajardo, por esta extraordinaria mesa. Y pues quiero saludar a todas y a todos aquí de Tijuana. Estoy muy contenta de regresar a Tijuana. Estoy muy contenta de estar en una ciudad próspera, en una ciudad de gente de trabajo, de gente buena, que no merece tener una gobernadora que se agacha ante el gobierno federal, que no exige, que no es capaz de exigirle al gobierno federal lo que merece. Están más preocupados por quedar bien con el presidente que gobernar bien a los bajacalifornianos. Y eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Tengan la certeza que va a cambiar, porque nosotros queremos que le vaya bien a la gente que trabaja. Hay que ser muy tarugos para matar la gallina de los huevos de oro. Ustedes le aportan a la economía mexicana una cantidad de recursos impresionantes, casi la misma cantidad de lo que ha perdido Pemex los últimos 5 años. Pemex ha perdido en Pemex Refinación 800,000 millones de pesos en lo que van de los 5 años. Con lo que cuesta ganar el dinero, con lo que cuesta atraer a las inversiones para que por un lado entre el dinero y por el otro lado se tire a la basura, con todo respeto. Claro que podemos tener un Pemex con una visión de futuro,
Nadie, y escuche usted, señora Sheinbaum, se lo digo desde aquí para que me oiga, nadie quiere privatizar Pemex. Lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar, para que le apueste a energías renovables, para que deje de perder dinero. Y ese dinero, invertirlo en las ciudades como Tijuana, que le generan riqueza al país. Entonces, en ese sentido voy a ir contestando cada uno de los que intervinieron. Mi querido Carlos, tú me dejaste 5 retos muy importantes en los que quiero... Deja encontrar aquí mi tarjeta. Bueno, el primero tiene que ver con infraestructura. Acá está, se quedó. El primero tiene que ver con infraestructura fronteriza. Me comprometo, no solo con Tijuana, con todas las ciudades fronterizas que le generan una enorme riqueza a nuestro país, a modernizar, a invertir en los cruces fronterizos para que no tengan que estar 3 horas ahí. Con todo respeto a la Marina, no ha funcionado la Marina. Ni han terminado con la corrupción y lo único que han hecho es volver un problema lo que antes no era un problema. Siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo como si la Marina no existiera. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar duro de la mano con recursos, porque ahora resulta que es más complicado entrar a México que entrar a Estados Unidos. O sea, ¿en qué país vivimos? Vivimos en un país al revés, de gente inepta, de gente ineficiente, que no entiende lo que significa la eficiencia y la eficacia de la gente que entra y sale a trabajar a esta ciudad fronteriza. El segundo tema que me han hablado son los incentivos fiscales, los recursos que merece una ciudad. Han sido muy claros de que no hay una corresponsabilidad. El gobierno federal piensa que con el IVA al 8% ya, no necesitan más, que con eso ustedes están más que pagados como ciudadanos y suena bien y está bien, solo que con eso no es suficiente. Necesitamos invertir en transporte público en esta ciudad. Esta ciudad y otras ciudades del país importante. No tengo nada contra el Tren Maya, por Dios, qué bueno que en el sureste se están invirtiendo en obras. Lo que sí tengo un problema es que haya cuadriplicado su valor. Lo que sí tengo un problema es que que originalmente iba a costar 120,000 millones de pesos y ahora esté costando cerca de 500,000 millones de pesos. ¿Alguien se está robando el dinero? Imagínense, los hijos, sí, claro que traen negocios los hijos del presidente, están bien informados. Imagínense lo que pudimos haber hecho con 360,000 millones de pesos en transporte público en las ciudades. Aparentemente la línea 12, que bueno, esa que se le cayó a la señora Sheinbaum, costó 20,000 millones de pesos. O sea, imagínense cuántas líneas del metro en Tijuana o transporte público en Tijuana, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey. O sea, soy una mujer que sabe dónde poner el dinero y el dinero hay que ponerlo también en la gente que trabaja, en la gente que se levanta temprano, en la gente que se esfuerza para salir adelante, y esta es una ciudad donde la gente chambea muy duro y por eso le vamos a apostar a infraestructura y a devolverle a Tijuana y a toda la frontera apoyos. Lo mismo pasa en Ciudad Juárez, lo mismo pasa en Reynosa, porque no solo no hay inversión en infraestructura, están abandonadas en materia de seguridad pública. De las ciudades más violentas hoy, Ciudad Juárez, Reynosa, Tijuana. ¿Por qué? Porque se abandonó la seguridad. Otra vez regreso en dónde estamos poniendo el dinero. Hemos perdido cerca de 2 billones de pesos en Pemex y le sumamos lo que le hemos tenido que dar de rescate financiero y de lo que Pemex ha dejado de pagarle a México.
en impuestos, porque le hemos condonado una serie de impuestos. Estamos hablando de 2 billones de pesos. Desaparecieron 46 programas. El campo. Aquí anda la gente del Valle de Mexicali. El abandono que tiene el campo es brutal. Se dejó de invertir en infraestructura hídrica. Tiene un problema de agua. Necesitamos invertir en agua, en transporte público. Se dejó de invertir en las escuelas de tiempo completo. Escuchándote, lo que necesitamos son jóvenes mejor preparados. Mi querida amiga Cristina, y saben que hay 1,5 millones de jóvenes fuera de la escuela desde que llegó este gobierno. Este es el primer gobierno que ha reducido la matrícula escolar. En lugar de incrementar la matrícula escolar, hoy tenemos 1,5 millones de niños, jóvenes, estudiantes universitarios fuera de la escuela. Cuando tú me hablas de innovación, de tecnología, ese es el México que yo quiero. Efectivamente, ni siquiera acabé la carrera de ingeniería. Al 5º semestre de la carrera ya ganaba 50,000 pesos por el hecho de haber aprendido a programar. Ese es lo que te da la educación. Eso es lo que te da una educación de calidad a los jóvenes. Entonces, en ese sentido, hablamos de nearshoring, hablamos de tecnología, hablamos de semiconductores, de aeronáutica, de electromovilidad, de robótica, de inteligencia artificial. ¿Y qué creen? México perdió en la prueba PISA 10 años en educación y en matemáticas perdimos 20 años. Ese es el resultado de pensar que la ciencia es neoliberal. Ese es el resultado de pensar que enseñar matemáticas en la escuela es algo que no les sirve. Cuando vengan a estas empresas que dan empleo en nuestro país, no les preguntan qué piensas de la ciencia. Simplemente les hacen una prueba de conocimiento y entran o no entran a trabajar. Por eso nosotros necesitamos recuperar una apuesta por la educación. Ahí vamos a poner el dinero. Lo vamos a poner en infraestructura que genera empleos, infraestructura que genera riqueza, educación, que es lo que le permite a las familias salir de la pobreza. Ese es el verdadero puente para salir de la pobreza. La señora Sheinbaum dice que México está mejor que nunca. Ya les di el dato de educación, les doy el de salud. 50 millones de mexicanos fuera del sistema de salud. Por eso vamos a regresar el Seguro Popular. Por eso vamos a regresar el Seguro Popular para que las familias dejen de estar quebrando por tener que atender su salud. Mujeres con cáncer que no tienen para pagar sus tratamientos. Padres que tienen hijos con cáncer que venden hasta el último pequeño bien que tengan para salvarle la vida a sus hijos. Eso es inhumano y eso lo vamos a resolver. Entonces, en ese sentido, yo coincido totalmente contigo, Cristina, que tenemos que regresar las becas para que mexicanos vayan a estudiar a universidades de Estados Unidos. Ese programa prácticamente se canceló, prácticamente al CONACYT. Yo te preguntaba si estos centros de investigación cuentan con apoyos de CONACYT. Pues no, ahí es a donde hay que poner el dinero, en la innovación, en la ciencia, en el desarrollo tecnológico. Ese es el camino para que México salga adelante. La científica de enfrente se quedó callada cuando deshicieron CONACYT. No abrió la boca cuando cerraron las escuelas de tiempo completo, cuando quitaron las estancias infantiles que son tan clave en las primeras infancias, porque todos sabemos que la primera infancia es fundamental para el desarrollo de los niños. Entonces, soy una aliada del nearshoring, soy una aliada de que México relocalice empresas, ya lo dijiste claramente. Desde mi punto de vista, ahora son 6 puntos los que después de estar contigo, es Estado de Derecho. La ley tiene que ser la ley. No podemos andar con si te la aplico o no te la aplico, es la ley como yo la veo. 2, tenemos que resolver el tema de energía. Me encantó escuchar al presidente decir que la transición energética va a tardar 30 años. Esos 30 años
Van a tardar si ellos siguen en el poder, pero se van a ir. Y la vamos a acelerar. Yo te pregunto, Cristina, tú que estás en contacto con las empresas, ¿qué buscan? Energías renovables. Las nuevas empresas de tecnología que tienen compromisos en reducción de la huella de carbón, sí quieren los disqueventiladores, dice el presidente, que se ven feos en la Rumorosa, que por cierto le digo, no son ventiladores, son aerogeneradores, y no se ven feo. Para mí se ven más feas las chimeneas de Cadereyta, que están envenenando a las personas. Esas sí se ven feas, porque esas sí dañan la salud de los mexicanos. Y le vuelvo a decir a la gente de Cadereyta, no tengan miedo. Todas las refinerías del mundo van a cerrar. Es mejor que ustedes lo hagan pronto y le apuesten a innovación, a tecnología, a energías limpias. No pretendemos despedir trabajadores de Pemex. Lo que pretendemos es que estos trabajadores reciban una nueva formación que les permita entrar al mundo de las energías limpias. Hoy han despedido a 2,000 trabajadores de Pemex Refinación, nada más en Cadereyta y en Ciudad Madero, a 2,000. Y el gobierno no ha dicho nada. Esos 2,000 trabajadores han ido a la calle sin darles una posibilidad de integrarse a nuevas tecnologías. El siguiente punto, seguridad. Van a tener a la presidenta más valiente. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Aquí no hay abrazos para los delincuentes. Aquí sí aceptamos la realidad, porque también la señora Sheinbaum fue al episcopado a firmar un documento que se lo rayó, no les rayó el cuaderno, diciéndoles que no es cierto que la gente tenga miedo, que no es cierto que comparta el diagnóstico de que el tejido social está roto. Yo les pregunto aquí en Tijuana, ¿todos estos asesinatos son porque tenemos un perfecto tejido social? Pues no. Tenemos un problema de violencia que lo acaban de decir claramente. Por eso, otra de nuestras prioridades sí es la seguridad. En materia de seguridad, le vamos a apostar por las policías municipales y estatales. Ningún policía va a estar fuera de la clase media. Óiganlo bien. ¿Cómo te va a cuidar un policía que gana 6,8 mil pesos? Que no tiene seguridad social, que no tiene protección para su familia. ¿Por qué creen que los 2 estados más seguros del país lo son? Yucatán y Coahuila. Porque le pagan bien a su policía, porque la tienen certificada, porque tienen becas en escuelas públicas y privadas a sus hijos, porque tienen apoyos para la adquisición de vivienda. Un policía que tiene todo esto va a cuidar su trabajo, va a cuidar a su familia. La hija que esté estudiando la carrera de medicina en una escuela privada le va a decir, papá, no seas tarugo, no pongas en riesgo mi futuro. Y ese policía va a cuidar a que su hija salga adelante. Pero nosotros no hemos cuidado a nuestros policías, nosotros no los hemos protegido. Por eso va a empezar desde abajo. Cualquier llamada de emergencia de una mujer va a ser atendida desde el municipio. Desde el municipio. Psicólogas, trabajadoras sociales, ahí van a estar en el municipio para atender las llamadas de emergencia y evitar que estas mujeres sean violentadas. Y también ahí va el sistema de cuidados en paralelo, que es para proteger el tejido social. Regresan las estancias infantiles, regresan las escuelas de tiempo completo. Vamos a integrar un nuevo concepto aquí en Tijuana, específicamente en las ciudades más complicadas, lo que le llamamos los faros o las aldeas del saber, que son espacios dirigidos a jóvenes entre 12 y 18 años. No queremos ya que los niños y los jóvenes estén en la calle a merced de la delincuencia cuando sus madres trabajan. Queremos cuidar a esta etapa de la adolescencia que está siendo un factor muy importante en el crecimiento del consumo de drogas en nuestro país. Estos jóvenes tienen que estar aprendiendo robótica, inteligencia artificial, inglés, aprendiendo habilidades digitales.
haciendo deporte, metidos en el arte. Ahí es a donde tenemos que tener los jóvenes. Ahí es a donde vamos a poner el dinero. Nosotros, nuestras obras faraónicas van a ser en seguridad pública, en salud, en educación. Ahí es a donde nosotros le queremos apostar a este gobierno. Y respecto a la atención del migrante, yo quiero decirte que conocí a Alma Lorenzo, justo recogiendo fresas, y Alma Lorenzo me decía que para ella ir al consulado, el lugar de trabajo de ella está como 1 hora de Los Ángeles, 1 hora y media, significaba perder un día de trabajo. Y que llegaba al consulado y no la atendía. Y que para ella pues ha sido muy difícil la mala atención de los consulados. Y por otro lado se cuestionaba si valía la pena o no estar en Estados Unidos. Me decía, trabajo todo el día, tengo que pagar la niñera para dejar a mi hijo en la guardería o la guardería, tengo que pagar la gasolina, tengo que pagar la renta, mi abuela se murió en Oaxaca, no la pude ir a ver, me siento sola. Nosotros creemos que estos migrantes, estas personas que viven en Estados Unidos, la pasan de maravilla. Lo que no entendemos es que detrás de cada dólar que le enviaba a la abuela para sus medicamentos, Alma, es producto de muchas horas de trabajo. Eso de llamarles héroes no resuelve el problema. Tenemos que realmente reconocerles a través de los hechos el esfuerzo que hacen. De entrada, los consulados tendrían que tener cónsules capaces, comprometidos, y no la bola de políticos improvisados que este gobierno ha puesto. Eso va a cambiar. Vamos a regresar a la profesionalización del servicio exterior. Ya basta de tener a gente que simplemente le dan el cargo de cónsul, como la exgobernadora de Sonora, para pagarle el favor político de su corrupción a favor de Morena. Entonces eso se acabó. Los cónsules tienen que ser gente de servicio, de carrera, gente comprometida, gente capaz, y la gente que trabaja en los consulados debe ser gente que sí quiera atender a los migrantes, pero sobre todo que los recursos que generan se queden en los consulados, porque además les cobran los servicios y ese dinero ni siquiera se reinvierte. Por otro lado, pues todo lo que me has planteado aquí, Imelda, pues yo lo tomo con con muchísimo cuidado de cómo ir haciendo realidad cada uno de estos temas que me propusiste, y decirte que, por supuesto, que vamos a regresar el 3x1, no hay duda. Necesitamos que esos recursos se potencialicen en las comunidades, porque además el 3x1 es para hacer obra social. El 3x1 es en beneficio de las comunidades. Ellos ponían un peso, el Estado ponía otro peso y el gobierno federal ponía otro peso, y se hicieron muchas cosas muy positivas, centros culturales, casas de la cultura, espacios públicos, donde realmente los migrantes tienen muchísimo interés. Por supuesto que también para mí sí van a ser siempre el Estado 33. Y les voy a decir por qué surgió el Estado 33. Porque de repente empezó la recolección de firmas y estaban los 32 estados y los migrantes pues no estaban. Y yo dije, no, pues yo quiero que también los que están en Estados Unidos, los mexicanos que residen en Estados Unidos, en el exterior, participen. Y yo le llamé el Estado 33 pues en mi solicitud al PAN para que ellos pudieran votar. Y saben que recibí cerca de 90,000 firmas de los mexicanos en el exterior. O sea, otro tema que me han planteado es el tema de su sueño de regresar a México y de tener un empleo en México, de tener un ingreso en México. Muchos de ellos construyen sus casas en mi pueblo, hay muchas casas maravillosas, solas, porque ¿cómo regresan a vivir? ¿De qué viven? Entonces tendríamos que crear ciertos fondos de participación de parte de ellos con
algunos proyectos en México que les garanticen un ingreso a su retorno. Y esta propuesta que haces la voy a estudiar. Aquí está Ildefonso con el tema del IVA que pagan en las remesas que mandan hacia México. Con mucho gusto lo estudiamos y damos una respuesta. Por último, el tema de la migración hacia los Estados Unidos, que es un tema que lo hemos visto como un problema. Yo más bien lo veo como una oportunidad. Hoy México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí, al que me pongan, va a haber una relación franca, directa, clara. Sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que violente derechos humanos. El ser de facto tercer país seguro, sin haber peleado nada a cambio, fue un error garrafal del gobierno actual. ¿Por qué? Porque de entrada debimos haber peleado el que pusieran en regla los documentos de muchos millones de mexicanos que están dentro de Estados Unidos. No dijimos nada. No peleamos ni hemos peleado por los mexicanos que residen en Estados Unidos. Una organización nos dijo que si hubiera abogados, 1 millón de mexicanos podrían estarse regularizando. Simplemente con tener abogados, 1 millón de mexicanos en Estados Unidos tendrían derecho a la residencia, a la ciudadanía. Fíjense nada más. Cosas como esas podríamos pelearlas a cambio de ser tercer país seguro. Otra cosa que debimos haber peleado son los recursos para atender a esos migrantes que están en espera de la visa humanitaria. Están hacinados, están en los parques públicos, están en la calle, dependen de la atención de la sociedad civil, de la Iglesia, de organizaciones de Estados Unidos y de México en condiciones poco humanas. 40 de ellos fallecieron quemados, asfixiados en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Eso es inaceptable. Y por otro lado, México tiene un problema ya de mano de obra. Coincido contigo que si al menos tuvieran los papeles en regla, podríamos empezar a trabajar en un programa de capacitación y certificación laboral para que pudieran ser también mano de obra productiva que la estamos necesitando en nuestro país. Tenemos regiones completas de México donde ya no hay quien recoja las cosechas. Tengo un amigo empresario que ha contratado haitianos y le está yendo muy bien. Tiene a 2,000 personas contratadas y estos jóvenes haitianos tienen ganas de tener un trabajo y tienen ganas de salir adelante. Tenemos que empezar a ver a los migrantes como un problema y tratar de ver cómo hacemos de eso una oportunidad. Sé que no se quieren quedar en México, pero si les ofrecemos capacitación, certificación, en un momento dado, para ellos también sería interesante su permanencia, como ha sido la permanencia de muchos otros migrantes que en Tijuana han encontrado oportunidades, pero se requiere todo un programa de regularización migratoria, todo un programa de capacitación y no necesariamente tendrían que llegar todos a Tijuana. Tendríamos que ir buscando en dónde hay posibilidades de empleo, donde los mexicanos ya no están queriendo emplear. Entonces, en lugar de ver un problema, veamos una solución, vayamos resolviendo. Miren, cuando yo salí de mi pueblo y llegué a la central camionera con mi caja de cartón de huevo y mi ropa, yo creo que nunca se imaginaron que iba a ser la candidata a la presidencia. Entonces, la gente que salimos de nuestros pueblos a buscar un sueño, somos gente trabajadora, somos gente audaz, somos gente entrona, somos gente de bien. Simplemente salimos de nuestros pueblos porque no hay oportunidades, porque esas oportunidades se nos han negado. Así es que yo quiero ver en los migrantes gente buena, gente positiva, a la que lo que necesitamos es echarle una mano. Y eso es lo que vamos a hacer en este gobierno, echarle una mano a todos aquellos que quieran trabajar. Obviamente, quien quiera dedicarse a otra cosa, aquí no va a caber. Aquí la ley va a ser pareja y nosotros lo que vamos a hacer es que todo el mundo se conduzca pues con ética y con la cultura del trabajo. Para concluir, decirle a Tijuana que no me voy a olvidar nunca de ustedes, porque me queda claro
Mi querido Carlos, Cristina, Ismael, Imelda, que aquí se han planteado soluciones de fondo, que lo que necesita Tijuana es que lo dejen de estorbar. Ustedes tienen el talento, tienen la capacidad, lo que necesita Baja California son gobiernos honestos, trabajadores. Ustedes han conocido buenos gobiernos, el PAN tuvo buenos gobiernos. Necesitamos recuperar esos buenos gobiernos. El PRI tuvo buenos gobiernos. Necesitamos recuperar a esos buenos priistas. Y yo creo que si recuperamos los buenos gobiernos, van a regresar mejores tiempos para Baja California. Cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Agradecemos, por supuesto, a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, para quien pedimos un fuerte aplauso, y si voltean, por favor, para una fotografía oficial con los panelistas. Y aprovechando, Alejandro Jaramillo, presidente de Canacintra, le va a hacer entrega de un documento que sería de mucho beneficio precisamente para todos en la región. Agradecemos a los panelistas: Carlos Jaramillo, presidente del CCE; Cristina Hermosillo, presidenta de DEITAC; Ismael Chacón, catedrático; Imelda Beltrán también, y por supuesto al moderador de este panel. Muchísimas gracias a Ildefonso Guajardo, y por supuesto a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Fuerte el aplauso. Y ahí les van instrucciones. Hay que respetar el lugar para poder dar salida. Nos indican que la candidata tiene un